Zacatecas. Tu tema, el zapatismo en Valparaíso, entre la confusión y el desencanto. Con todo y lo que se diga sobre el carácter de la Revolución Mexicana en su fase inicial, 1910-11, en Valparaíso no hubo ninguna señal consistente, más que la noticia de que la revolución venía del norte. Los Bracamontes de Cueva Grande eran los más informados porque sus familiares habían radicado en Chihuahua y Sonora desde principios del siglo XX y, al parecer, algunos de ellos huían por la represión de las autoridades porfiristas en Valparaíso, ya que, siendo propietarios de un terreno llamado El Cardenche, fueron denunciados porque querían sacar morillos de su propio terreno. Hacía 2 años apenas que se había conformado el Club González Ortega, 1908, y se encargaba de la orientación y concientización política en la cabecera municipal. Pero, al parecer, la entrevista entre Porfirio Díaz y James Krillman hizo lo que sucedió en todo el país. Las élites gubernamentales, o como se decía, los mandamases, se dividieron, ya que algunos querían la reelección y otros ya querían cambiar. Así, con la aparición de Francisco I. Madero, unos querían que fuera Díaz y otros que fuera Panchito. Mientras unos pensaban que Porfirio Díaz sería el bueno, otros decían que Madero era el que cambiaría las cosas. Sin embargo, la convocatoria al movimiento armado del 20 de noviembre de 1910 que hizo Madero en el Plan de San Luis no pegó en ningún lugar, porque en ningún lugar se levantaron en armas ese mero día. Sin embargo, dado el fraude, repuestas las elecciones y el triunfo de Madero, y el año y medio que duró del 26 de octubre de 1911 al 22 de febrero de 1913, Madero no mostró voluntad de cambiar el sistema más que de personas y de métodos. La inconformidad de los Vázquez Gómez en el Plan de Tacubaya, de los zapatistas en Morelos y los orozquistas en Chihuahua entre octubre de 1911 y noviembre de ese mismo año hasta marzo de 1912, así lo prueban. Para Valparaíso la situación fue muy confusa, cosa que se deja ver en varias cosas. Por un lado, a finales de 1911, en los primeros días de noviembre y luego de diciembre, un grupo de campesinos jornaleros de las haciendas cercanas a la cabecera, como Peña Blanca, El Astillero, Santana, Chacuaco, San Agustín, San Juan de la Tapia, organizaron una huelga contra los propietarios por no haberles cumplido lo que les prometieron. Y es que se trataba de que el 4 de febrero, en que se levantó en armas Luis Moya Regis por el noroeste del estado y se sabía que pasaría por Valparaíso con rumbo a Guadalajara, muchos hacendados les prometieron que si no se sumaban al movimiento maderista, les pagarían hasta $1 a los jornaleros, y a los aparceros les darían el 50% del partido, porque antes de eso variaba el partido. A unos les daban 1/5 parte, a otros 1/4 y a otros 1/3. De modo de que pasó el año, les hicieron caso a los patrones y no se fueron con el revolucionario maderista Luis Moya Regis. Entonces en los primeros días de noviembre y luego hasta diciembre hacen esa huelga en protesta. ¿Qué pedían aparte de lo que comento? Número 1, que se pagara $1 diario a cada trabajador donde quiera que fuera. 2, querían que no los trabajaran desde que el sol salía hasta que el sol se metía. Que quitaran para siempre las tiendas de raya y se pagara dinero en efectivo los salarios y además poder comprar donde les diera su gana. 4, que no fueran a permitir al presidente municipal de Valparaíso, que se llamaba Miguel Rivas, que los metiera a la cárcel por haber protestado contra los propietarios. La huelga generó que las autoridades, tanto municipales que encabezaba Miguel Rivas en el estado, un porfirista, y Guadalupe González, gobernador maderista, que no supieran qué hacer, porque al final de cuentas sí los reprimieron, los llevaron a la cárcel y tampoco se les resolvió el pliego de las demandas. Eso fue para que en Valparaíso hubiera una insatisfacción entre los trabajadores de las haciendas.
Ahí se hizo oír por primera vez la palabra zapatista, ya que los medios de comunicación de esa época daban a conocer la noticia de que en Valparaíso, y como hasta ese momento era más conocida y divulgada la información que los morelenses con Emiliano Zapata a la cabeza se habían puesto contra Madero, entonces todo el que protestara en ese momento contra Madero era tachado de zapatista. Así que, además y en virtud de eso que se pasaba, de lo que sucedía en Valparaíso, un periódico que se llamaba El País, que era católico, declaraba la siguiente noticia: un club demagógico zapatista, dirigido por un tinterillo con más mala fe que talento, ha instigado a los labriegos de la región para que se rebelen, y los habitualmente pacíficos rancheros sugestionables han cedido a la insinuación, entrando en una agitación y exigiendo a los propietarios que les entreguen la mayor parte de la cosecha. En la hacienda de Peña Blanca, porque el mayordomo de las labores se negó a repartirles el maíz, los peones alzados lo asesinaron de la manera más despiadada. Termina la cita. Del mismo modo se supo que en Zacatecas había 100,000 hectáreas de terrenos nacionales en los cuales los hacendados andaban detrás de ellos, que serían distribuidas, y eso puso el grito en el cielo, de tal manera que ahí comenzó la rebelión de los hacendados, que además parecía que estaban en comunicación con los hacendados de Chihuahua, con Luis Terrazas. Recordemos que Luis Terrazas financió la revolución de Pascual Orozco y de alguna manera los Vázquez Gómez. Pues bien, en Zacatecas y en Valparaíso en concreto comenzó precisamente aquella rebelión de los hacendados, porque además la comunicación con Luis Terrazas era muy densa. Decían, ustedes lo saben, cuando le dijeron: señor Terrazas, ¿usted es de Chihuahua? No, Chihuahua es mío. Entonces él orquestaba ese financiamiento para los rebeldes. Fue en Valparaíso Fructuoso Acevedo, padre del futuro ideólogo cristero en Valparaíso, que a lo mejor ustedes han escuchado, Aurelio Acevedo, el que además era un administrador de la hacienda de San José de Llanetes, quien el 6 de marzo de 1912 empuñó las armas contra Madero, invitando al homólogo de la hacienda de Ábrego Fresnillo para hacer lo mismo. También en Valparaíso, Agustín del Hoyo, dueño de la hacienda de San Miguel, tomó las armas, confundiéndose entre ellos entre los vasquezgomistas u orozquistas, que además se enfrentaron con los que se decían zapatistas. Por cierto, en marzo de 1912, al noroeste de Valparaíso, en plena Sierra Madre, colindando con los municipios de Sombrerete y Jiménez del Teúl, y en un punto llamado Milpillas, se dio un enfrentamiento entre orozquistas y zapatistas, perdiendo los orozquistas. Para ese tiempo, Pascual Orozco ya se había declarado antimaderista con su plan de la empacadora y había unido sus fuerzas con los de Vázquez Gómez. No se sabe cómo, pero en Valparaíso se definían claramente los bandos contra el maderismo. La mayoría de la población se reburujaba, porque además muchos bandoleros, para hacer sus fechorías, se formaban en grupos y atacaban a la población, nombrándose indistintamente orozquistas o zapatistas. Es el caso de Atotonilco, un balneario, una comunidad que se encuentra en un balneario de aguas termales y que se convirtió en un centro de relajación y disfrute al punto que le llamaban el placer. Y en tiempos de la revolución o rebelión antimaderista de zapatistas y orozquistas, acosaban al administrador del rancho y, bueno, en ese año, la dueña de Atotonilco radicaba en la Ciudad de México y se llamaba Petra Montalbán. Y entonces desde 1910 había huido porque amenazaba la revolución. Sepamos todos que los riquillos sí sabían que se gestaba una revolución, por eso antes de que mucha gente se informara, ellos ya estaban tomando medidas y ella se fue a la Ciudad de México. Dejó de encargado a un señor que se llamaba José María Ortiz, quien relataba cronológicamente los hechos de la manera siguiente. El 23 de febrero de 1912 salió a Fresnillo a dejar en la estación del tren a su familia para que se dirigiera a la Ciudad de México, porque se rumoraba que, al igual que en los estados del sur, se iba expandiendo la nueva revuelta, que era la zapatista. 2. El 29 de febrero entraron a esta ciudad de Valparaíso y como no había fuerza de seguridad, no se les puso resistencia, logrando imponer un préstamo de 3,000
pesos y que de lo contrario, si no daban el préstamo, dejarían a las fuerzas en libertad para que hicieran lo que quisieran. A Totonilco le fijaron una cantidad de 50 pesos. A los 3 días, el 3 de marzo, entró otra partida de 10 personas, sin armas ni parque, nada más con las carrilleras terciadas. Esa ocasión les impusieron un préstamo para los líderes y partidarios del Partido Católico. En ese contexto, a los baños de Atotonilco, informaba Ortiz, van grupos de 5 o 6 individuos que entran y dicen ¡Viva Zapata! Y con eso no pagaban. En días pasados, dice el administrador de los baños termales, me amagaron con un puñal en la mano y a Prudencio Beltrán, a quien tengo encargado de los baños. Yo no puedo estar ahí porque mis enemigos me persiguen como acabaron con labores ellos y sus animales, después que pisqué lo poco que dejaron, pues 2 hombres a cuidar los rastrojos y mandar los animales a la presidencia, logré retirarlos un poco, pero ahora con el nuevo desorden ya no es posible, día y noche está lleno de animales. Y como no tenemos garantías, hacen lo que quieren, los pocos que había de guarnición se fueron con los revolucionarios y esto está libre sin que nadie pueda defender sus intereses. Lo mismo en Peña Blanca, han hecho la pizca con muchas dificultades pagando 50 centavos y entran a las 8 de la mañana y entre 3 y 4 de la tarde avientan las quiliguas y dicen ¡que viva Zapata! Y se van y ya no quieren trabajar. No quieren que les pongan empleados en la finca. Ha de ser gente extraña y bajo ese desorden caminan las cosas. En agosto fue sofocada la revuelta, literalmente la revuelta, porque no se sabía por dónde iban las ideas, ni las intenciones de las gavillas, ni las fuerzas, ni los demás. Además, después de diciembre de ese año de 1912, Valparaíso se vio involucrado por la presencia de las fuerzas de Benjamín Argumedo y José Cheche Campos, cuando atacaron el vecino municipio de Huejuquilla, Jalisco, que dista a 45 kilómetros. Era la postrimería de 1912 y la situación era totalmente inestable. Y a río revuelto, ganancia de pescadores. Era cuando aumentaba el número de bandoleros. Con la toma de Zacatecas en 1914, Valparaíso fue tomado y dirigido por Carlota García, amante de Tomás Domínguez, miembro importante de la división del centro que comandaba Pánfilo Natera y pertenecía a la Brigada Bañuelos de Santos. Durante ese tiempo, de 1913 al 12, la influencia zapatista fue importante, porque después del Tratado de Xochimilco en diciembre de 1914, en que se acordó que Francisco Villa, jefe de la División del Norte, y Emiliano Zapata, de la División del Sur, sería el programa revolucionario, así como el de Villa sería la fuerza militar. Fue como en Zacatecas, se nombró gobernador interino a Trinidad Cervantes, destacado villista como gobernador, y posteriormente Natera, antes de replegarse con su compadre Carranza. Ahí fue cuando se intentó impulsar el plan de Ayala en el estado. Valparaíso nunca tuvo pueblos de indios y la problemática que tuviera mucha relación con el programa zapatista, excepto la restitución de ejidos que no era del tipo de los pueblos indígenas, sino de los ejidos posteriores a la ley de desamortización del Lerdo de Tejada. En suma, el zapatismo estuvo presente en Valparaíso, en un primer momento como la expresión de inconformidad de los campesinos o de todo aquello que fuera antimaderista. En un segundo momento fue el de la confusión que utilizaron algunos bandoleros para asaltar, robar o extorsionar a las familias. Finalmente, aun cuando sí se tenía la claridad de que la propuesta zapatista no enraizó en Valparaíso por carecer de problemáticas, sí se supo de Zapata. Muchas gracias.